Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Hay alguien conectado? Vamos a tomar unos minutos para poder reflexionar en la palabra de Dios y poder recordar las promesas que encontramos en la Biblia. Buenas tardes, buenas noches, de donde nos saluden, de donde se estén conectando. Gracias por tomar un momento para poder reflexionar en la palabra de Dios. Y máximo en este momento de crisis e incertidumbre en el que nos encontramos. Mi nombre es Luis Enrique López y estoy muy feliz de poder compartir un pequeño mensaje con ustedes. Así que vamos a dar unos pequeños minutos, un momento pequeño para que podamos confirmar de que hay personas que se están conectando y entonces vamos a empezar con nuestro pequeño mensaje en esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte a hermana Blanca Estela Pacheco que se está conectando. Feliz sábado para usted, hermana. Feliz sábado para todos los que alrededor del mundo entero se están conectando y juntos estamos participando de este día de descanso después de una semana de actividades, tal vez actividades dentro de la casa, pero aún así fueron actividades y ya estamos listos para poder a descansar en el día santo del Señor. Saludos a hermana Leticia Larcón. Un feliz sábado para usted y muchos saludos. ¿Pueden confirmarme nada más que me escuchan bien? ¿Alguien puede confirmarme que me escuchan bien como para estar seguros de que me están escuchando bien y que no hay ninguna interferencia? Una vez recibo la confirmación, vamos a empezar con una pequeña meditación. Estoy muy emocionado y muy feliz de poder estar aquí y poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Estoy muy seguro que Dios tiene algo especial para nosotros, algo importante para decirnos. Ok, gracias. El audio y el video está perfecto, así que vamos a empezar. Muchas gracias. Feliz sábado para todos. Pueden compartir este video a las personas que están alrededor. Por favor, compártanlo a sus amigos, en el muro de ustedes, por mensaje, para que más personas puedan beneficiarse de esta pequeña reflexión. ¿Qué les parece si tomamos un momento? Saludos a la hermana Rosemary López. ¿Qué les parece si tomamos un momento y cerramos nuestros ojos o elevamos nuestra vista al cielo y elevamos una oración? Oremos. Señor, muchas gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias porque en tu palabra encontramos tantas promesas que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la crisis, del dolor, de la incertidumbre, tú, Señor, estás presente y eres superior a cualquier crisis y eres capaz de ayudarnos. Así que oramos por tu bendición ahora que vamos a estudiar tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, suaviza nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra y danos el valor para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Permite que este momento sea un momento de conexión directa contigo y que no haya nada, Señor, que intervenga o interfiera esa comunicación. Bendice a los que se están conectando y a los que están participando de esta transmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Saludos, hermana Lili Mata, que se está conectando, y otras personas que también se están conectando. Muchas gracias. En este momento de crisis y también de incertidumbre y dolor para muchas personas, es bueno que nosotros tomemos tiempo para meditar en la palabra de Dios, reflexionar en las promesas. Y como decía en un video anterior, es momento y es un buen tiempo para que nosotros nos detengamos un momento y recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado, porque si dejamos que las noticias, las malas noticias, lo que nosotros vemos alrededor que está pasando, si dejamos o llenamos nuestra mente de ese contenido, seguramente vamos a terminar ansiosos, estresados y hasta al borde de colapsar. Ciertamente estamos viviendo en un tiempo difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo así, no sé si ustedes lo creen así. Para Dios no hay nada imposible y Él es capaz de ayudarnos. El mundo sufre, el mundo llora, vidas se pierden y momentos se añoran. Sin embargo, no todo está perdido. Hay un Salvador que ni una batalla ha perdido. Es ahora cuando nuestra fe se pone a prueba. La impotencia humana y la vulnerabilidad humana también se comprueba.
Necesitamos de Jesús, necesitamos de su luz. Por más fuertes o grandes que seamos, hoy nuestra ansiedad y nuestras penas a Él entregamos. Es en estos momentos de incertidumbre donde hacemos bien en tomar un momento para poder reflexionar en la palabra de Dios y recordar lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida. Es un buen momento para que nosotros ejerzamos nuestra fe. De hecho, es precisamente en estos momentos en donde es posible para nosotros poner en práctica nuestra fe. Todo lo que hemos escuchado en la iglesia, a través de los cantos, a través de las historias de otras personas o de lo que hemos aprendido desde que nosotros éramos niños, los libros que hemos leído, los sermones que hemos escuchado, todo eso fue teoría que nosotros ahora tenemos la oportunidad de poner en práctica. Así que es momento para que nosotros activemos nuestra fe y todo lo que aprendimos en la iglesia, en el templo, en el club de conquistadores, en la escuelita de niños, eso que aprendimos ahora es momento de poder aplicarlo y poder vivirlo. Es más, la Biblia nos habla y me gustaría compartir con ustedes un texto. La Biblia nos dice en Hebreos 6:19, nos dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El autor de la carta a los Hebreos estaba hablando acerca de la fe en Dios. El autor de la carta de los Hebreos dice que nuestra fe en Dios es como una ancla. Y no cualquier ancla, sino una ancla que es firme, una ancla que se sostiene. Podemos imaginarnos por un momento que nuestra vida es tal vez como un barco. Hay una tormenta en el agua, hay una tormenta en el mar, las aguas están turbulentas, no sabemos qué sucederá. Sin embargo, nuestra fe en Dios es una ancla que nos mantiene sujetados para evitar ir de un lado hacia el otro lado. El apóstol Pablo también habla y dice que nosotros, y él refiriéndose a la muerte, él dice, nosotros no somos como los de afuera que no creen, nosotros tenemos esperanza, por muy difícil que sea creer, por muy difícil que sea considerar lo que es posible, nosotros tenemos esperanza porque creemos en un Dios que es capaz de resolver cualquier circunstancia, cualquier problema. Así que es momento que nosotros tengamos fe en Dios, que activemos nuestra fe en Dios, que es una ancla en estos momentos turbulentos. Hebreos también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos queridos, quiero invitarlos para que activemos nuestra fe, que confiemos en Dios, que descansemos en las promesas de Dios, sabiendo de que Él cuida de nosotros. Como dice uno de los cantos que solemos cantar, bajo sus alas Él nos protege, bajo sus alas seguros nosotros estamos. Quiero que tomemos un momento para analizar una historia que se encuentra en Hechos capítulo 12, verso 6. Esta historia nos ayuda a entender acerca de cómo la fe funciona. Si me lo permiten, vamos a leerlo. Vamos a nuestra Biblia, por favor, si tiene su Biblia. Hechos capítulo 12 y su versículo número 6. Yo espero que esté saliendo el texto en la pantalla. Hechos 12, 6. Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados. Vamos a detenernos ahí. Pedro, dice la Biblia, que una noche antes de ser llevado a juicio para poder ser condenado, él estaba, ¿qué dice? Durmiendo. Él estaba durmiendo una noche antes de ser juzgado. No sé ustedes, pero si yo sé que mi vida va a terminar un día después, difícilmente sería capaz de conciliar el sueño. Sin embargo, el apóstol Pedro en este texto nos enseña de que es posible que nosotros podamos descansar aún sabiendo que al otro día nos espera tal vez algo que ni siquiera sabemos, que nuestra vida está en riesgo.
Si nosotros leemos el capítulo 12 de Hechos, los primeros versículos nos hablan acerca del plan que el rey Herodes tenía. La Biblia dice que el rey Herodes simplemente se había propuesto arrestar a los cristianos y luego el propósito de arrestarlos era solo para maltratarlos, para hacerlos sufrir. ¿Pueden ustedes imaginarse la clase de dolor que los cristianos sufrían en ese momento y la clase de corazón que tenía Herodes al querer encontrar placer en el sufrimiento ajeno? La Biblia dice que él, el rey Herodes, había propuesto arrestar a los cristianos, meterlos a la cárcel y maltratarlos. Tristemente, la Biblia nos habla acerca de un personaje, Jacobo, hermano de Juan. La Biblia dice que Jacobo fue muerto a espada. Antes, esos versículos aparecen antes de lo que nosotros acabamos de leer acerca de Pedro, que Pedro estaba descansando. La Biblia dice que Jacobo había sido arrestado antes de Pedro y que estando arrestado había perdido la muerte, había perdido la vida a causa de una espada, a causa de la espada. Pedro más adelante es arrestado y seguramente él recordaba a Jacobo, seguramente él sabía lo que Jacobo había pasado y entonces seguramente él sabía lo que le esperaba al otro día. La Biblia también nos habla de que el rey Herodes estableció una guardia tremenda que protegía a Pedro y que impedía que él pudiera salirse. Sin embargo, algo pasó, algo hubo diferente en este caso y nosotros lo podemos leer. La Biblia dice en Hebreos 12:5, un versículo antes del anterior que leímos, dice, así que Pedro, déjenme ver si lo comparto. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración para él. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración hacia él. Es increíble. Pedro está arrestado, Pedro está descansando, sin embargo la iglesia está orando. Y precisamente aquí hay dos lecciones grandes que usted y yo podemos aprender de esta historia y aplicarlo en nuestras vidas. Número uno, podemos descansar en las promesas del Señor, podemos despojarnos de nuestra preocupación, de nuestra ansiedad, de nuestro estrés, y podemos dejarnos en las manos del Señor y que Él se encargue de obrar. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios se encarga de hacer lo increíble, lo imposible. Pedro aprendió esta lección. Número uno, descansemos en las promesas del Señor. Y número dos, la Biblia dice que la iglesia estaba orando y no era una oración casual, no era una oración corta, no era una oración rápida, no, era una oración sin cesar. La iglesia se había propuesto orar fervorosamente por Pedro para que Dios lo protegiera y lo librara la vida de él. Quisiera contarles rápidamente el testimonio de una persona que hace 1 o 2 semanas tuve la oportunidad de ver un gran milagro. Esta persona, esta dama, pertenece a la iglesia. Ella estaba embarazada, tristemente contrajo el virus, el coronavirus, el COVID-19 que está ahora afectando el mundo entero. Se contagió del virus, fue al hospital y ella estaba demasiado preocupada. ¿Quién no estaría preocupada? Ella estaba sufriendo por la enfermedad. En un testimonio que ella cuenta, dice, ella sentía que se moría. No me puedo ni siquiera imaginar el dolor que ella estaba atravesando. Y todavía así, ella estaba embarazada, llevaba en su vientre una nueva vida. Ella estaba todavía preocupada como madre más. Nosotros con otros amigos y la iglesia decidimos orar y ayudar por esta persona. Oramos y ayudamos, oramos al Señor, oramos y pedimos un milagro. Hoy en día, ella está fuera del hospital. Ella logró recuperarse de este virus y su hijo, el bebé que ella tuvo, aunque quedó en el hospital internado porque tuvo que salir algunos meses antes de lo que era el tiempo normal de un bebé para estar en el vientre, aún así está sano y salvo. Esto nos enseña una gran lección.
Es posible ver un milagro de Dios si tan solo nosotros tenemos fe en Dios y si tan solo nosotros oramos como la iglesia en Hechos estaba orando fervorosamente. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Dios es capaz de hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Lo cree de esa manera? Yo lo creo de esa manera. Entonces, en Hechos 12 nosotros vemos cómo el apóstol Pedro había sido arrestado por Herodes una noche antes de ser llevado al juicio para que su vida acabara. La Biblia dice que él estaba descansando, y mientras él estaba descansando, poniendo su confianza en el Señor, la iglesia también oraba fervorosamente y sin cesar por Pedro. Y eso nos lleva al otro punto. Cuando nosotros descansamos en las promesas de Dios y oramos fervorosamente, nosotros vemos la mano de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Hermanos queridos, nosotros podemos ver milagros si tan solo creemos en el Señor, si tan solo tenemos fe. Así que sin importar cuál sea nuestra ansiedad o nuestro problema o nuestra aflicción, nuestro estrés acerca del trabajo, acerca de la escuela, acerca de la economía, acerca de la salud, acerca de lo que va a suceder, sin importar cuál sea ese problema, entreguémoslo en las manos del Señor. Descansemos de la misma manera que Pedro estaba descansando. Confiemos de que Dios es capaz de protegernos de cualquier circunstancia, de cualquier pandemia. Y si aún así, por causas de la vida, sucede algo, Dios es capaz de liberarnos, así como lo hizo con esta hermana, así como lo hizo con ella. Y entonces, cuando nosotros hagamos eso, nosotros podemos disfrutar lo que la Biblia dice en Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz inexplicable, es esa paz que nosotros no podemos poner en letras, no podemos ni siquiera explicar. Es la paz que Pedro había experimentado en la cárcel una noche antes de ser llevado a juicio. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Las personas pueden decir, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo, tan tranquila, a pesar de todo lo que está sucediendo? Nuestra respuesta puede ser la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está guardando mi corazón y mis pensamientos. Si nota ahí, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que debemos también ser cuidadosos con nuestros pensamientos. Debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos y no dejar que las noticias, no dejar que las malas noticias invadan nuestra mente. Finalmente, quiero cerrar con este texto que es muy familiar para muchos de nosotros y nos sorprenderíamos al saber quién escribió este texto. La Biblia dice, primera de Pedro 5:6-7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de nosotros. ¿Notó quién es el autor de esa frase? ¿Notó quién es el autor de ese texto? Pedro. Pedro es el autor del texto que dice, despojémonos pues, echemos toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas en las manos de Dios porque Él cuida de nosotros. Y Él, sin duda alguna, Él vivió y practicó eso que Él estaba diciendo cuando estaba en la cárcel. Su vida estaba en riesgo, pero aún así Él echó toda su ansiedad en las manos de Dios porque sabía que Dios cuidaba de Él. Hay un texto en Hebreos que nos da una advertencia. El texto nos dice que tristemente no todos podrán gozar del descanso que Dios nos da. No todos podrán gozar de la paz que Dios nos da. Pero no es porque Dios no quiera dársela a todos. No es porque esa paz esté limitada solo a un grupo de personas. No. La Biblia nos dice en Hebreos, si puede acompañarme, Hebreos 3:19.
Hablando acerca del pueblo de Israel que no pudo entrar en el descanso de Dios, el autor de Hebreos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? A causa de incredulidad. No pudieron entrar al descanso que Dios tenía a causa de la incredulidad que ellos tenían. Increíble. Usted y yo podemos perdernos del descanso y de la paz que Dios tiene para nosotros, no porque Dios no la quiera dar, no, sino por nuestra falta de incredulidad. Y es ahí donde volvemos al inicio de nuestra conversación acerca de la importancia de tener fe en Dios, que la fe es una ancla para nuestra alma. Quiero invitarles, queridos amigos y hermanos de iglesia que se están conectando a este programa, a esta transmisión y que, o tal vez están viendo el video después, quiero invitarlos a que practiquemos, activemos nuestra fe en estos momentos de incertidumbre, que nos despojemos de nuestra ansiedad, que descansemos en el Señor. Y número 3, que oremos, oremos sin cesar, oremos para que Dios nos proteja, oremos para que Dios continúe usando a la iglesia, para que esta pandemia que está pasando, que está motivando a muchos a ir a las redes sociales, a usar las herramientas de tecnología que tenemos, que podamos nosotros usar todo eso para seguir expandiendo el evangelio a otras personas. Número 1, pidamos a Dios de que nos ayude a activar nuestra fe. Número 2, descansemos en las promesas de Dios. Y número 3, oremos sin cesar de la misma manera que la iglesia lo estaba haciendo. Si usted quiere hacerlo, si es su deseo, quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está o haga una pausa por un momento y eleve esta oración conmigo y pidamos a Dios de que su palabra pueda entrar en nuestro corazón y podamos despojarnos de todas esas preocupaciones que tenemos y decir, Señor, yo confío en ti. Tú me has ayudado en el pasado, seguramente me vas a ayudar ahora. No sé cuándo se va a acabar esta crisis, pero sé que lo harás. No sé cómo saldré de esta circunstancia, pero sé que proveerás. Yo confío en ti. Yo me despojo de mis preocupaciones y me entrego al Señor porque Él cuida de mí. Cierra sus ojos si es posible y acompáñame a hacer esta oración. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos paz, encontramos esperanza y encontramos tus promesas que nos motivan a confiar en ti. Queremos pedirte que nos ayudes a activar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestra incredulidad no sea el obstáculo que nos impida disfrutar del descanso y de la paz que tú tienes para nosotros. Oramos también, Señor, para que nos ayudes a que podamos despojarnos de nuestra ansiedad, de nuestro estrés, de nuestras preocupaciones y lo pongamos todo en tus manos porque, Señor, tú cuidas de nosotros. Y finalmente, Señor, al igual que el milagro que yo presencié juntamente con mis amigos y otras personas, oro, Señor, para que tú nos ayudes a ser fervorosos en la oración, que este momento que tenemos en donde estamos en casa, donde no estamos gastando tiempo manejando, no estamos gastando tiempo yendo para otro lugar, que ese tiempo que tenemos podamos usarlo para comunicarnos contigo, para orar más, para aprender más acerca de ti. Y al igual que la iglesia en Hechos 12, que nosotros podamos orar fervorosamente, porque Hechos 12:7 dice de que un ángel vino y libertó a Pedro. De la misma manera, cuando oramos fervorosamente, milagros suceden. Así que, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos sabiendo de que tú cuidas de nosotros. Gracias por este sábado también que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por haber participado de esta transmisión. Les deseo que tengan un feliz sábado. Sigamos estudiando la Biblia, sigamos leyendo esas historias, sigamos aprendiendo y agarrando, haciendo las promesas de Dios nuestras, porque Dios dejó muchas promesas y una de esas es la que leemos. Echemos pues toda nuestra ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Que tengan un feliz sábado. Hasta luego.